Bienvenidos a la segunda parte del práctico de intercambiadores de calor de estilo placas. En este caso vamos a analizar un ejercicio empleando un intercambiador de placas con placas estilo chevron o espina de pescado. Nos dice que 50 metros cúbicos de aceite que se dispone a 80 grados Celsius se deben enfriar a 30 grados Celsius. Por lo cual, para eso empleamos un intercambiador de placas donde el fluido refrigerante será agua que circula a 30 metros cúbicos por hora. Ingresará a 30 metros cúbicos por hora a una temperatura de 20 grados Celsius. Esos son los datos implicados. Nos brindan, por ejemplo, las propiedades mismas tanto del aceite como de la del agua en dichas condiciones de proceso. Por lo tanto, puedo emplearla principalmente para lo que sería la medida del aceite, tanto la de viscosidad como la de densidad, conductividad y calor específico. Por ejemplo, una de las unidades definidas será el centistoke. Yo sé que un stoke en sí es 1 centímetro cuadrado por segundo y un centistoke es básicamente 0.01 stoke. La medida del kilojoule, que son 1000 joules, y con eso prosigo el ejercicio. Si hemos visto la parte número 1, que se ha desarrollado un ejercicio con un intercambiador de placa estilo tablas de lavar, el procedimiento es básicamente el mismo, por lo menos en la parte inicial. Debemos recopilar todas las propiedades de las sustancias involucradas junto a sus datos. He recopilado la medida de los calor específico, conductividad, densidad, viscosidad del aceite, su medida de caudal, las temperaturas de entrada y salida del mismo, y la temperatura media. Si bien esta temperatura media, dentro de todo, casi que se vuelve un dato inservible, ya que las propiedades a dicha temperatura fueron brindadas. Ahora bien, particularidad de este problema es que la medida del caudal que nos brinda es un caudal volumétrico. Por lo tanto, como se emplea un caudal másico para el desarrollo de la carga térmica, debo hacer la previa conversión de caudal volumétrico a caudal másico. ¿Cómo hago eso? Multiplico el caudal volumétrico por la medida de la densidad empleada. De esa manera tendré el caudal másico y con las medidas de las propiedades y las temperaturas puedo definir la carga térmica según las propiedades del aceite. 1,4 megawatts será dicha carga térmica. Y con dicha medida con dicha carga térmica, mejor dicho, puedo despejar lo que sería la medida de la temperatura de salida del agua. En este caso, para las propiedades del agua, pude haber empleado las propiedades del problema, pero decidí emplear las propiedades que generalmente nos brinda la cátedra, que es considerando calor específico, densidad, viscosidad, conductividad térmica en fase líquida, según las propiedades del handbook. Y para eso, vemos que nos dan una temperatura de entrada, un caudal volumétrico correspondiente, y con dichos datos y la densidad puedo obtener o despejar, mejor dicho, la temperatura de salida correspondiente de mi fluido frío. Empleando un given find, tengo una variable, una ecuación, puedo despejar y obtener que la temperatura de salida del agua será de casi 61 grados Celsius. Con esa medida de temperatura de salida, puedo obtener la temperatura media del mismo y así obtener la medida del caudal másico, la medida del CP, la densidad, viscosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Proseguimos al cálculo de delta T medida logarítmica definida en arreglo contracorriente, obtener el número de unidades de transferencia de calor, NTU, según el cual sea el salto térmico más grande de entre los dos fluidos, defino una configuración, en este caso he decidido 2,2, y en ese caso vemos que para dicho valor de NTU, para un arreglo 2,2, el factor de corrección FT me dio básicamente 0,9. Vamos a definir el coeficiente global de transferencia de calor U de diseño, un valor de partida. Vemos que dentro de todo tenemos 1, 2, 3 columnas de aceite, de las cuales dentro de todo podemos guiarnos con cuál columna emplear, considerando las propiedades físicas de dicho aceite. Si vemos que
la medida de la viscosidad cinemática, la conductividad o el calor específico se asemejan o no a los brindados en la tabla, podemos ubicarnos de manera más correcta en cuál columna podemos situarnos. Pero recordemos nuevamente que ya sea este rango o el anterior o el posterior, siempre es un rango de valores de partida. Así que puedo o no tomar esos recaudos o directamente estimar un valor entre dichos tres rangos. Como vemos, el rango generalmente iría desde 325 hasta un máximo de 1000. Así que puedo emplear más o menos un valor dentro de esos rangos o cercanos o limítrofes a dichos valores. En este caso he usado un valor de 1100 watt metro cuadrado por delta Celsius para definir un área de diseño o un área de aproximada del equipo. Nuevamente defino el tipo de equipo a emplear. En este caso usaré un modelo MX25BFG y con el catálogo de Alfa Laval en mano, recopilaré los datos del modelo que voy a emplear para definir lo que serían los distintos parámetros como la longitud vertical entre puertos, la distancia horizontal entre puertos y el diámetro de puertos. En este caso, en este modelo nos dice que el diámetro del tamaño de conexión brida puede ser 200 o 250 milímetros. En este caso, elegí 200. Pero recordemos que acá nos brinda la posibilidad de usar uno o el otro. Por lo tanto, puede ser un factor de ayuda a la hora de modelar y o corregir mi diseño. Como dijimos, vamos a emplear tablas de espinas de pescado o tipo chevron, por lo cual debo definir el ángulo de corrugación beta, en este caso 30 grados. Tengo que definir nuevamente las medidas del espesor, el ancho efectivo, la distancia vertical, el área proyectada, para determinar un número teórico de placas. Una vez definido ese número teórico de placas, voy a definir un número de placas real. En este caso he empleado de utilizar el número obtenido teórico redondeado. Un número real de placas voy a emplear de 93 placas. Debo recordar que de esas 93 placas, 2 no van a realizar intercambio de calor, que es la placa fija y la placa móvil. Por lo tanto, el número efectivo de placas se reduce a 91. Y con 91 placas y el área efectiva, puedo determinar o redefinir el área disponible de intercambio de calor, que en este caso será de una medida de 101 metros cuadrados. Definiendo una separación de placas de 2 milímetros en este caso, voy recalculando nuevamente los parámetros que vimos en el video anterior para obtener la medida, por ejemplo, del diámetro equivalente y el número de canales por paso. Debemos replicar nuevamente el cálculo de la densidad de flujo másico, tanto para el fluido caliente como del frío, verificar la medida de las velocidades, que esté dentro del rango admisible de 0,2 y 0,8 metros, obtener la medida del Reynolds, y como vemos aquí, el Reynolds del aceite es un Reynolds tipo un flujo laminar, y del agua es un flujo turbulento. Obtendré la medida del Prandtl. Y ahora me voy al desarrollo importante, que es el coeficiente pelicular de transferencia de calor, tanto para el etanol, o sea el fluido caliente, como el fluido frío, pero aplicando los conocimientos aplicables para espina de pescado. En ese caso nos dice de que debemos calcular dicho coeficiente pelicular considerando ciertas constantes pertenecientes al arreglo de tipo chevron, o espina de pescado, y para eso dichas constantes se obtienen en esta tabla 10.6, que dependiendo del tipo de ángulo beta que hayamos definido, 30, 45, 50, 60 o mayor a 65, y la medida del valor del Reynolds del fluido al que estemos analizando ahora, obtendremos distintos conjuntos de constantes a emplear, ya sea para la medida del coeficiente pelicular como la medida de la caída de presión. Si yo me voy a lo que sería el fluido caliente, que era el aceite, el beta era de 30 grados,
el Reynolds era de 51, estoy en la segunda fila, significa que el C como el N, las constantes dichas, tendrán estos valores que se muestran. El fluido frío, nuevamente, chevron ángulo 30 grados, Reynolds mayor a 10, por lo tanto, las medidas constantes serán exactamente iguales en ambos casos. Ahora bien, cuando yo analice las constantes de la caída de presión, vemos que si yo analizo el fluido caliente, Reynolds 51, significa que está en la segunda fila, en el segundo rango. Tendré en cuenta esta segunda fila de valores. Y para el agua, que será de 1430, tendré que obtener los valores de la tercera fila. Como dispongo de esta tabla y de ambos valores para ambos casos, directamente en este momento recopilo toda la información que pueda recopilar, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, así calcular el coeficiente pelicular de Biot de cada uno. Y con eso desarrollo lo que sería, por ejemplo, la medida del coeficiente limpio, el coeficiente global de transferencia de calor limpio, teniendo en cuenta la conductividad de las placas, según el material. Dependiendo del material empleado, ahí sí 304 tendré la medida de la conductividad. Puedo definir el área limpia cuando está puesta en marcha, 85 metros cuadrados. Y dependiendo del factor de ensuciamiento empleado, ya sea para el agua o ya sea para el aceite, en este caso he usado la otra tabla, la tabla 4.1, obtendré la medida de luz correspondiente y lo que sería el área necesaria. Área disponible menos área necesaria sobre área necesaria es básicamente el exceso de área. Y vemos como el exceso es positivo del 16%. Ahí hemos determinado las constantes a emplear para el coeficiente pelicular y también recopilamos las constantes a emplear para la caída de presión. Dichas constantes, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, se determinan para obtener el valor del factor de fricción. Ese factor de fricción para el aceite y para el agua lo he calculado para determinar nuevamente el cálculo de caída de presión total, que considera la caída de presión en los canales con dicho factor de fricción obtenido previamente y la caída de presión en los puertos considerando la densidad de flujo en los mismos. Y la suma entre las caídas de presión en los canales con la de los puertos me brinda la caída de presión total, ya sea para el aceite como para el agua. Y en este caso particular, como nos brindó de dato el problema, o mejor dicho el modelo, que la máxima caída de presión admisible era 16 bar, sumando ambas caídas de presión del fluido caliente como la del frío, puedo ver que dicho valor combinado es menor que el máximo, por lo tanto he empleado mi diseño de manera correcta. Y con eso finaliza el práctico de placas.